En este segundo video acerca de cónicas, esta vez vamos a hablar de la elipse. Una elipse es un conjunto que, partiendo de dos puntos F1 y F2 y una constante k mayor o igual a la distancia entre F1 y F2, consiste de todos los puntos P del plano tales que la suma de la distancia entre P y F1 y la distancia entre P y F2 es siempre igual a k. A estos puntos F1 y F2 llamaremos los focos. Los focos pueden ser cualquier punto del plano, pero nosotros trabajaremos solamente con los dos casos más simples: focos alineados horizontalmente y focos alineados verticalmente. Consideremos en primer lugar el caso en el que los focos están sobre el eje X, con el origen como punto intermedio. Entonces podemos decir que los focos son C0 y menos C0 para algún número real C. En el apunte se demuestra para este caso la fórmula x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, siendo a y b reales positivos, tales que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Esta igualdad ya nos dice que a es mayor que c y que a también es mayor o igual que b. Podríamos preguntarnos ahora cómo se puede hacer para ver que la gráfica de esta ecuación luce exactamente como la elipse tal como la conocemos de toda la vida. Para ello vamos a trabajar con la ecuación y despejar a la variable y. Primero multiplicamos por a cuadrado b cuadrado. Luego restamos b cuadrado x cuadrado. Sacamos factor común b cuadrado. Dividimos por a cuadrado. Y finalmente tomamos la raíz cuadrada, lo que nos da que y es igual a más menos b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Ahora, si consideramos esta misma ecuación sin la fracción b sobre a, podemos ver también manipulando la ecuación que se trata del círculo de radio a centrado en el origen, más la raíz cuadrada nos da la parte superior del círculo y menos la raíz cuadrada nos da la parte inferior. Ahora, si ocurriera que b es menor que a, entonces la fracción b sobre a es menor que 1, y multiplicar por eso va a causar que el gráfico pierda altura y se achate. Es ahí donde el gráfico toma la forma de una elipse. Ahora, ¿qué pasa si a es igual a b? En ese caso, ambos denominadores son iguales. Usemos la letra a para escribirlos. Ahora multiplicamos por a cuadrado y nos queda la ecuación del círculo centrado en el origen de radio a. Vemos así que el círculo es un caso particular de elipse. Por otro lado, podemos concluir también que c es igual a 0. Podría decirse que los dos focos se fusionaron en uno solo situado en el origen. De ahora en más trabajemos siempre con elipses que no son círculos y entonces vamos a tener siempre que a es mayor que b. Veamos ahora cuáles son las componentes de la elipse. La distancia entre los focos es igual a 2c. Por fórmula o por construcción puede verse que la elipse es simétrica con respecto a los ejes x e y. Las partes de estos ejes en el interior de la elipse reciben el nombre de eje mayor y eje menor. El eje mayor está situado sobre el eje x. Contiene a los focos, su longitud es 2a y sus extremos son llamados vértices. A cada una de las mitades del eje mayor se la llama semieje mayor. La longitud del semieje mayor es a. El eje menor está situado sobre el eje y. Su longitud es 2b y sus extremos son llamados covértices. A cada una de las mitades del eje menor se la llama semieje menor. La longitud del semieje menor es b.
Consideremos ahora el caso de una elipse con focos sobre el eje Y, de manera que el origen es punto medio entre los focos. Así, los focos pueden expresarse como los pares 0C y 0-C para algún número real C. Este caso se puede trabajar de la misma manera que el anterior, salvo que la coordenada X y la coordenada Y intercambian sus roles. Tendremos así que la fórmula ahora es x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Nuevamente c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, por lo que a es mayor que c, y adicionalmente, como ahora estamos trabajando con elipses que no son círculos, tenemos también que a es mayor que b. Ahora repasemos algunos hechos que son los que uno debe tener en cuenta para la correcta identificación de las partes y gráfico de una elipse. A siempre va a denotar la longitud del semieje mayor y B siempre va a denotar la longitud del semieje menor. Si A está debajo de X, el eje mayor es horizontal, pero si A está debajo de Y, el eje mayor es vertical. Los focos siempre están situados sobre el eje mayor. El punto intermedio entre los focos coincide con el punto de intersección de los ejes. En general, llamaremos a este punto centro. C es la distancia entre cada foco y el centro. Hasta ahora solo hemos considerado elipses centradas en 0, 0. Pero todo esto que se ha mencionado acá valdrá en general. Veamos ahora algunos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda, el denominador más grande es 64 y está debajo de X. Entonces el eje mayor es horizontal y los focos están sobre el eje X. Se tiene que A cuadrado es 64, lo cual nos dice que A es 8. Así, los vértices son menos 8, 0 y 8, 0. Por otro lado, b cuadrado es 25 y entonces b es 5. Tendremos así covértices en 0, 5 y 0, menos 5. Usando la identidad c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado y tomando raíz cuadrada, nos queda que c es igual a la raíz cuadrada de 39, que es más o menos 6,2. Se tiene entonces que los focos están más o menos 6,2 unidades a la izquierda y a la derecha del origen. En el ejemplo de la derecha, el mayor denominador está debajo de y, lo que nos dice que el eje mayor es vertical. A cuadrado es igual a 16, o sea, a es igual a 4, y tenemos vértices sobre el eje y en los puntos 0, 4 y 0, menos 4. B cuadrado es igual a 9, lo cual implica que B es igual a 3, por lo que los covértices serán 3, 0 y menos 3, 0, esta vez situados sobre el eje X. El cálculo de C nos da raíz cuadrada de 7, que es aproximadamente 2,6. Entonces tenemos los focos cerca de 2,6 unidades arriba y abajo del origen. Consideremos ahora sí el caso más general, en el que la elipse puede estar centrada en cualquier punto alfa beta del plano. Para el caso en el que el eje mayor es horizontal, el apunte nos dice que la fórmula de la elipse es x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, valiendo siempre que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Al estar los focos y los vértices en el eje mayor, se ubicarán a derecha y a izquierda del centro. Así, para obtener las coordenadas de los focos, deberemos sumar y restar c a las coordenadas x del centro. Y para obtener las coordenadas de los vértices, deberemos sumar y restar a la coordenada x del centro. El eje menor es vertical y tendremos a los covértices por encima y por debajo del centro. Así, para obtener las coordenadas de los covértices debemos sumar y restar b a la coordenada y del centro. Para el caso en el que el eje mayor es vertical,
a cuadrado y b cuadrado intercambian su posición, y ahora la fórmula es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado dividido a cuadrado igual a 1. Como el eje mayor es vertical, los focos y los vértices se situarán por encima y por debajo del centro. Para obtener las coordenadas de los focos deberemos sumar y restar c a las coordenadas y del centro. Y para obtener las coordenadas de los vértices debemos sumar y restar a la coordenada y del centro. El eje menor es horizontal y entonces los covértices están a derecha e izquierda del centro. Para obtener sus coordenadas sumamos y restamos b a la coordenada x del centro. El apunte pedía que ustedes demuestren estas fórmulas como ejercicio, lo cual puede volverse muy tedioso si no siguen los pasos más prácticos. Es por eso que pueden ver en una presentación de PowerPoint acá en el aula virtual los pasos. Aún hecho de la manera más conveniente, pueden apreciar que el proceso es largo. Por eso me gustaría mostrarles un argumento alternativo, más geométrico. Supongamos que el plano es la representación de un objeto que está siendo estudiado por dos científicos sin comunicación entre sí. Para este estudio es necesario medir posiciones y entonces hay que hacer uso de coordenadas. Como vimos en el primer video, para crear un sistema de coordenadas hay que definir un origen y una unidad de distancia. Supongamos que debido a la incomunicación, los científicos eligieron dos puntos distintos para el origen, pero se dio la suerte de que están usando la misma unidad de distancia. Entonces, sus ejes coordenados podrían quedar así. Así, cada punto del plano tiene dos pares ordenados asociados, de acuerdo al sistema que se usa. Supongamos, por ejemplo, que el origen según uno de los científicos es el par 5,2 para el otro. Entonces, el par -3 -1 para el primero se corresponde con el par 2,1 del otro. Ahora seamos más generales. Llamemos x e y a las coordenadas que usa un científico y x' y' las coordenadas que usa el otro. Supongamos que el par 0, 0 según las coordenadas x' y' se corresponde con el par alfa beta según las coordenadas x, y. Recordemos que los científicos están usando la misma unidad de distancia. Si nos movemos una unidad hacia arriba, tanto y como y' se incrementan en 1. Si nos movemos una unidad hacia abajo, tanto y como y' se vuelven una unidad menores. Si nos movemos una unidad hacia la derecha, x y x' se incrementan en 1. Y si nos movemos una unidad a la izquierda, x y x' bajan en una unidad. Esto vale en general. Cualquier cambio en los valores de x y de y causa los mismos cambios en los valores de x' e y'. Así, lo que esta tabla permite ver es que siempre se mantiene que x es igual a x' más alfa y que y es igual a y' más beta. O equivalentemente que x' es igual a x menos alfa e y' es igual a y menos beta. Ahora sí consideremos una elipse centrada en el par alfa-beta. Introduzcamos nuevas coordenadas x' y y', tales que su origen es el centro de la elipse. Entonces, mirando a la elipse usando las coordenadas x' e y', es una elipse centrada en el origen, y por lo que sabemos de elipses centradas en el origen, su ecuación será x' al cuadrado sobre a cuadrado más y' al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1,
o x' al cuadrado sobre b cuadrado más y' al cuadrado sobre al cuadrado igual a 1. Ahora, según lo que acabamos de ver hace poco, x' es igual a x menos alfa e y' es igual a y menos beta. Por lo que si hacemos la sustitución, nos quedan las fórmulas para la elipse tal cual habían sido expresadas en el apunte. Veamos ahora algunos ejemplos de gráficos de elipses no centrados en el origen. Consideremos primero la elipse x cuadrado sobre 25 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Se puede ver que su centro es 0 menos 1, que a es igual a 5, que b es igual a 2 y que c es igual a la raíz cuadrada de 21. Como 25 se encuentra debajo de x, el eje mayor es horizontal, así los vértices están 5 unidades a la izquierda y a la derecha de 0 menos 1, y los focos están raíz de 8 unidades a la izquierda y a la derecha del centro, lo cual es aproximadamente igual a 4,6. Como b es 2, los covértices están 2 unidades arriba y abajo del centro. Miremos ahora a la ecuación x menos 3 al cuadrado más y menos sobre 8 más y menos 2 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Su centro es 3, 2, a es igual a 6, b es igual a la raíz cuadrada de 8, que es más o menos 2,8, y c es igual a la raíz cuadrada de 28, que es más o menos 5,3. Como el denominador más grande está debajo de y, el eje mayor es vertical. Así, los vértices están 6 unidades arriba y abajo del centro, los focos están raíz cuadrada de 28 unidades arriba y abajo del centro, y los covértices están raíz cuadrada de 8 unidades a la izquierda y a la derecha del centro.